¿Dios tiene voz? Claro que sí. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios hablaba con voz audible, ¿no? Pero nosotros actualmente, bueno, podría ser, ¿no? Hay gente que dice que ha escuchado, ¿no? Hay un testimonio que hemos escuchado de gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Y es casi hasta recurrente, ¿no? Una persona que se iba a suicidar, ¿no? El último lo escuché hace unas semanas, el día de The Change, lo compartía Todd White, se iba a suicidar y escuchó una voz que le dijo, ¿verdad? Y hemos escuchado muchos testimonios, ¿no? Y no sabemos si es una voz audible o a una voz, desde luego es una voz muy fuerte, puede ser espiritual, pero tan fuerte que hasta sientes que la estás escuchando. De alguna manera es la voz de Dios, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchas formas en las que Dios nos puede hablar. Entonces, a medida que vamos a ir compartiendo, os animo a que podáis compartir vuestras experiencias, ¿vale? Porque creo que eso nos puede edificar. A mí me gusta mucho poner pasajes de la Biblia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde nos basamos, ¿vale? La Biblia es nuestra base, es nuestro manual y es una de las principales maneras en las que Dios nos habla. Así que vamos a ir leyendo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y esto es muchas veces lo que nos ocurre, es que tenemos a Dios a veces como un accesorio, ¿no? Tenemos nuestra dieta, nuestros hábitos, nuestro tal, y tenemos a Dios, ¿no? Que nos ayuda a vivir nuestra vida mejor. Pero eso es tener tu lealtad dividida entre Dios y el mundo, ¿no? Servimos a Dios. Y no solo somos siervos, somos hijos. Así que Dios que no sea un complemento, ¿no? Del que hablar, oye, yo tengo un complemento buenísimo, tengo una pastillita que se llama Dios, que cuando me la tomo me encuentro mucho mejor. Ese no es nuestro testimonio, ¿no? Porque es mucho más que eso, ¿no? Entonces, pero quiero que os quedéis con que dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, ¿no? Muchas veces esperamos a que Dios se acerque primero, Señor, estoy mal, o Señor... Pero Dios está deseando estar con sus hijos, ¿no? Pero nos dice, acercaos a mí, ¿no? Porque muchas veces el primer paso lo tenemos que dar nosotros. El paso de Dios, necesito escucharte, quiero estar contigo. Y ese es el primer paso que tenemos que dar nosotros, ¿no? Y Dios, por supuesto, que se va a acercar a nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado, nos ama, pero también es nuestra responsabilidad cultivar una relación, ¿no? Como si siempre se puede poner una relación de pareja como ejemplo, como un símil, ¿no? Entre padres e hijos, ¿no? Pero necesitamos nutrir nuestro espíritu, necesitamos escuchar su voz, ¿vale? ¿Para qué? Pues para decisiones importantes en la vida, decisiones muy trascendentales. Hombre, no estamos tomando decisiones trascendentales todos los días, ¿no? Pero en decisiones muy importantes, Señor, que el Señor nos ayude. En decisiones pequeñitas también que el Señor nos ayude. Me estoy acordando una hermana de la iglesia que nos dijo, ay, tenéis un perrito en la familia, ¿y qué tal? ¿Vais a orar para ponerle el nombre? Y yo pensé, pues no lo había pensado, la verdad, no lo había pensado, pero oye, no está de menos, vaya. ¿No? Decisiones en nuestra vida, pues siempre surge pues, una duda respecto al trabajo, a la vivienda, a la familia, ¿no? Que podamos, Señor, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo podemos buscar esa voz clara del Señor que nos guía, ¿no? Los que sean más jóvenes, pues los estudios que voy a hacer con mi vida, con qué me voy a casar, ¿no? Y luego en el día a día, que podemos escuchar la voz del Señor que nos va corrigiendo también, ¿no? Cosas, la voz del Espíritu Santo. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Hay muchas maneras. La relación que Dios puede tener contigo puede ser muy única. No es que sea, es que es muy única porque tú eres único y la manera que Dios puede hablarte puede ser muy diferente a cómo se comunica con otra persona, ¿no? Hay por ahí un libro
que lo asemeja a los 5 lenguajes del amor, ¿no? Bueno, básicamente dice que como cada uno somos tan diferentes, unos conectamos muy bien con la naturaleza, otros podemos conectar con el Señor más por medio de la palabra, más estudio, ¿no? Más codos, más profundizar, muy. Otros, bueno, diferentes maneras, ¿no? Pero una cosa que también quiero recordar es que cuando nos acerquemos a Dios, cuando vemos en Apocalipsis y revelaciones así grandes de la presencia de Dios del trono, siempre vemos reverencia. Vemos como ángeles, querubines se tapan el rostro delante del Señor. Y no vamos a hablar de tener miedo, ¿no? Sino de tener esa reverencia. Podemos acercarnos al trono de la gracia con total, sin miedo, como dice Juan, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Él es nuestro Padre, Él nos ha creado, Él desea estar con nosotros, pero evidentemente con ese respeto y esa reverencia, ¿no? Que solo como recordatorio, ¿no? Que recordemos que cuando estemos juntos, cuando estemos buscando la presencia de Dios, pues que evitemos cosas como, bueno, saco el móvil y me pongo a mirar el WhatsApp, que yo sé que hay... Pero bueno, de vez en cuando se nos olvida, ¿no? Se nos olvida a lo mejor ese tipo de cosas o algún lenguaje corporal. A veces en Navalcarnero, como las reuniones son por la mañana, pues el típico se duerme, ¿no? Y yo diciendo, jope, yo trabajo esta noche y tengo que estar aquí. Me apetece a mí más dormir, ¿no? Pero bueno, que tengamos esa reverencia, no solo como recordatorio, que en la presencia del Señor, cuando nos acerquemos al Señor, también recordemos ese punto que a veces, yo también, a veces podemos perder de, oye, vamos a tener un mínimo, o sea, no un mínimo, vamos a tener un respeto por la presencia de Dios, ¿no? Aquel a quien nos estamos acercando. Entonces, y por supuesto con alegría, con confianza, ¿vale? Santificado sea tu nombre, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que bueno, el hecho de que estés aquí ya dice que tú has apartado un tiempo para el Señor, ¿vale? Aunque ahí fuera, pues eso... Ahí pues podríamos estar en otro sitio, ¿no? Pero hemos decidido estar aquí, apartar un tiempo para acercarnos al Señor. Dice en Juan 14, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. El Señor se dará a conocer a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que muchas veces la gente dice, ¿pero dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios, no? Los ateos, ¿dónde está Dios? No puedo verlo, no puedo tocarlo, no puedo. Y fijaos lo que dice aquí, los que me aman, los que aceptan mis mandamientos, yo los amaré y me daré a conocer. El Señor se va a dar a conocer a tu vida, se va a revelar, ¿no? Cuando dice la Biblia que algo revelado es evidentemente algo que estaba oculto y de repente sale a la luz. ¿Cómo? Por medio de nuestros sentidos, evidentemente. De repente lo puedo ver algo, espiritualmente lo vamos a hablar, ¿no? Pero de alguna manera, por medio de nuestros sentidos, podemos conocer a Dios, ¿no? O sea, esto es algo que es básico, ¿no? Porque muchas veces decimos, o sea, hay un versículo que dice que no nos dejemos guiar por engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Claro, no nos vamos a dejar guiar solo por los sentimientos. Pero luego vamos a ver cómo la paz es uno de los signos de que estamos haciendo bien las cosas. Algo espiritual, estamos hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que cuando no estamos haciendo las cosas bien no vas a tener paz, el Espíritu Santo no te va a dejar. Y esa es una manera de poder escuchar al Señor, de poder decir, no estás yendo por un buen camino, ¿no? Es una de las maneras. Ahora enseguida lo vamos a ver. Entonces... Vamos a leer Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, ¿no? O sea, sin fe, evidentemente, es imposible encontrar a Dios. Pocos son los testimonios. Hay testimonios de gente muy inteligente, muy estudiosa, que ha dicho, voy a desmontar el cristianismo. Y se han puesto a estudiar y se han acabado convirtiendo, ¿vale? Pero no es lo más habitual, ¿verdad? La gente suele
investigar un poco y decir, bueno, la Biblia es una patraña, Dios no existe, no sé qué, no sé cuántos. Y desde luego que sin fe es imposible. La fe es una de las pocas cosas que cualquier persona puede disponer, ¿no? O sea, en cualquier lugar del mundo, situación. Entonces dice, Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad, ¿no? Entonces, si buscamos con sinceridad a Dios, y esta es la fe que tenemos que tener cada vez que nos reunimos, cada vez que oras, cada vez que lees la Biblia, tienes que decir, el Señor se va a revelar, voy a escuchar su voz, me estoy acercando al Señor, ¿vale? Con esa fe. Pero a veces es verdad que nos acercamos con rutina. Bueno, llevo 3 días sin leer, el plan cronológico, madre mía, 20 capítulos. Bueno, venga, me los pongo en el coche y lo voy escuchando. A ver, hay que hacerlo cuando nos hemos pasado 3 o 4 días, ¿no? Pero que a veces nos acercamos así, ¿no? Con ese automatismo y sin ningún tipo de expectativa de Dios me va a hablar hoy, por medio de una genealogía, por medio del capítulo este que no entiendo, por medio de... Acércate, Dios quiere hablarte, ¿no? Así que vamos a ver de forma práctica. Por cierto, otra cosa. El hacer cosas de cristianos no quita buscar a Dios. Me explico. Que tú a lo mejor vayas el domingo a la iglesia, escuches música cristiana y veas pelis cristianas, no quita que tú te sientes y busques a Dios intencionalmente, ¿vale? O sea, está bien, pero entendedme, ¿vale? Pero no es un sustituto, porque muchas veces, yo el primero, nos vemos, hay un retiro, nos toca servir y estamos ahí, bim, 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 para arriba, para abajo, toca hacer esto, toca hacer lo otro, y de repente han pasado 3 o 4 días y dices, he estado haciendo cosas en la iglesia, cosas, y no me he sentado ni un momento a orar, a leer profundamente, no lo he hecho. ¿Vale? Y he estado haciendo cosas por el reino, no sé si me explico, ¿no? O sea, que una cosa no quita la otra, ¿vale? Así que formas de escuchar a Dios, podríamos añadir alguna, podríamos quitar y meterla en... Pero bueno, como todo es espiritual, todo entra como dentro del mismo saco, entre comillas, pero vamos a diferenciarlo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Dios te puede hablar cada vez que leemos la palabra, ¿no? La Biblia, una de las principales maneras, la revelación del Señor para nosotros. Cómo el Señor puede hablar a tu espíritu, cómo el Señor puede hablarte en oración cuando estás orando, y también vamos a hablar un poquito de orar en lenguas, cómo Dios te va a hablar por medio de otras personas, cómo Dios te puede hablar también, por supuesto, por medio de visiones, sueños, de símbolos, y cómo Dios te puede guiar con tu conciencia. ¿Vale? Vamos a ver la primera, aunque hay varios pasajes, ¿no? Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Una de las principales cosas es que la voz de Dios nunca va a contradecir la palabra. Nunca. ¿Vale? Si tú de repente sientes o crees algo y Señor, ya a veces lo hemos escuchado, ¿no? Cosas que dices tú, esa no es la voz del Señor, no puede ser la voz del Señor que te esté diciendo que hagas eso, porque contradice totalmente la palabra, ¿no? Entonces, es una de las principales brújulas para nosotros, ¿no? Que no contradiga la palabra, ¿no? Sabéis que la palabra logos, ¿no? Palabra logos y palabra rema, la palabra logos, por ejemplo, es, en mi caso, por ejemplo, Deuteronomio 6, logos es lo que tú vas a leer, ¿no? La revelación del Señor en Deuteronomio 6, por ejemplo. Y una palabra rema es, en mi caso, por ejemplo, cuando yo leí Deuteronomio 6, que estaba orando, estaba pidiendo al Señor por dirección, por guía para mi vida, porque no sabía qué estudiar, estaba agobiado, estaba a punto de hacer selectividad, estaba ahí, y de repente lees Deuteronomio 6 y habla, el Señor te va a dar tierras que tú no has plantado, el Señor te va a dar ciudades que tú no has construido, y de repente escuchas la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, tranquilo, yo tengo tu vida en mis manos. Eso es una palabra rema, cuando la palabra de Dios se hace específica y se hace para ti, ¿vale? Entonces tenemos la palabra logos, ¿vale? Que es la revelación del Señor en la Biblia, y la palabra remas, que es cuando como de repente el Señor te la está diciendo a ti, ¿no? Esa es una de las principales maneras, ¿no? O cuando de repente lees algo y el Señor te
te está diciendo, no estás haciendo esto, o estás haciendo esto mal. Y tú en ese momento dices, uy, es verdad, me pica y tengo que corregirme, ¿no? Como dice aquí, nos enseña a hacer lo correcto. Es la principal manera en la que vamos a escuchar la voz de Dios. Así que lee la Biblia. Lee la Biblia, escucha la revelación que Dios tiene para ti, ¿vale? Es cierto que el Antiguo Testamento está como más oculto, ¿no? Es como que hay que conocer mucho contexto, pero aún así léelo, ¿vale? Los cristianos del primer siglo solo tenían el Antiguo Testamento, hasta que se escribió el Nuevo, ¿vale? Jesús hablaba del Antiguo Testamento, aunque él decía, Moisés dice esto, o este rabino dice esto, ¿y tú qué dices? Porque querían escuchar la interpretación de Jesús del Antiguo Testamento. Y entonces Jesús, el Sermón del Monte, decía, habéis oído que ¿verdad? Que os podéis divorciar por cualquier cosa. Pero yo os digo que el que se divorcia para casarse con otra porque tienes la cara muy dura, porque lo que quieres es divorciarte para casarte con otra, estás cometiendo el adulterio, ¿no? Entonces Jesús sacaba las verdades espirituales del Antiguo Testamento y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. ¿Vale? A lo mejor lees cosas locas, hay cosas locas en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero tenemos que ver las verdades espirituales porque Dios me ha hablado muchísimas veces por medio del Antiguo Testamento, ¿vale? Aparte, si conocemos la Biblia, serán como pequeñas herramientas que el Espíritu Santo más adelante sacará y te recordará, ¿no? Si tú conoces versículos acerca de la paz, acerca de la ansiedad, acerca de no sé qué, cuando estés pasando por momentos así, el Espíritu Santo las va a traer de nuevo a tu mente y te va a hablar y te va, ¿vale? Y no solo eso, sino que tú lo podrás utilizar para hablar a otros, ¿vale? Entonces, como cuando Satanás estuvo con Jesús en el desierto, Jesús sacó la palabra y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra, ¿vale? Así que recuerda, nutre tu espíritu, lee la palabra, no dejes de leer la palabra. Y menos ahora en verano, que como he dicho, de repente tienes todo el día libre tal, y haces de todo menos leer la Biblia, menos leer la palabra, ¿vale? Yo recuerdo que cuando empecé a leer la palabra de forma regular bueno, mis padres me obligaban a leer un capítulo al día. Entonces, bueno, pues había días que me tocaba el Salmo 112, que es un versículo o dos, y otro el 119. Cuando me tocaba el 112 no decía, voy a leer dos. No, leía el 112. Pero cuando tocaba el 119, que es larguísimo, decía, no, esto hay que dividirlo en varios días, ¿no? Bueno, en fin, pero yo iba leyendo, y vas conociendo, y el Señor te va hablando. Aunque a veces lo haces de manera religiosa, como he dicho antes, ¿no? Pero es igual, Dios te va a hablar. Así es de bueno, ¿verdad? Y bueno, tenemos también el maná, ¿verdad? Que siempre escuchamos que era el pan de cada día, ¿no? Cómo al día siguiente se pudría. Tú no podías coger el maná y guardártelo para el día siguiente, porque el día siguiente estaba podrido. Entonces, cada día necesitas escuchar, ¿no? Si lo que estás escuchando, o sea, hay cosas que caducan directamente, ¿no? Cuando escuchas una cosa, luego pasa tiempo y dices, uy, lees la predicación de nuevo porque lo has apuntado tal y dices, es como que ya ha caducado, la iglesia ya está en otra cosa, tú estás en otra cosa. Entonces, si alguien quiere poner algún ejemplo acerca de cómo Dios le ha hablado en algo muy específico, el Señor a mí me ha hablado. Me confirmó casarme con Bea por medio de la palabra. No me dijo, porque en la palabra no viene lo que tú necesitas escuchar literalmente, claro, ¿vale? Pero lo de Bea fue casi literal, porque era Lea, pero bueno, ya. Quiero escucharos a vosotros, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que Dios me estuvo hablando a través de un devocional que hacía entonces, que se llamaba La Buena Semilla, cuando mi mamá murió. Me estuvo hablando, me estuvo preparando un montón de días antes, y ellas lo saben porque yo os lo dije, ¿verdad? Digo, Dios me está hablando de que la abuelita se va a morir. Y fue así de claro. O sea, Él me preparó para ello. Bueno, yo creo que este tema me interesa mucho porque yo sinceramente cuando empecé de leer palabra, yo digo, ¿qué es la voz de Dios, no? Yo siempre estoy pensando, a ver,
Porque hay gente que dice que wow, como un milagro, que un sonido que le habla, como que yo digo, wow, yo quiero también experienciar esta cosa, ¿no? Pero yo digo, espero, pero yo no estoy seguro. Entonces, hay una cosa que yo luego aprendí, que cuando sabemos nuestro canal, que está cómodo, entonces tú vas a hacer algunas cosas específicas. Digamos, por ejemplo, como nos da pereza de venir a la iglesia, por ejemplo. Pero que si te anima, ese es también como un tipo Espíritu Santo o el voz de Dios, ¿no? Entonces, por ahí como que es una manera también yo veo, cuando yo no escucho nada, pero cuando yo estoy haciendo una cosa que es un sonido que contradecir mi canal, no sé si me explico. Entonces, que yo sé que ese es su sonido. Y por ejemplo, un ejemplo rápido, que yo soy una persona súper organizada, si pregunta a Juan, ya sabe. Todas las cosas que tiene un orden y tal, y yo planeo todo antes posible. Y entonces viene un momento que hay una palabra que decir, Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Sí, entonces yo digo, entonces está diciendo, a ver, hija, tú no me dejas trabajar, pues. Entonces yo digo, oh, vale, ok, tengo que más controlar, sí, una cosa que a veces me sale, ¿no? Y también yo tuve un momento que yo, la verdad, yo sé que él no está hablando nada, como un enfadado o nada, ¿sabe? Y encaja lo que dice hoy Benji, que cuando tú no tienes paz, ya sabes, es también una evidencia de su sonido. Ahora vamos a hablar del espíritu, pero al final la palabra te está hablando a tu espíritu, ¿vale? Así que por eso he dicho antes que está todo muy conectado, ¿no? Entonces, el espíritu, pensad que nuestro cuerpo, nuestra alma o nuestra mente y nuestro espíritu, ¿no? Las tres partes, ¿no? Entonces, pensad que Dios es espíritu, ¿vale? Y como dice en 1 Corintios, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Ahora lo vamos a explicar. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Antes, no lo he puesto, pero los versículos de antes citan al Antiguo Testamento que dice: cosas que oído no escuchó, cosas que ojo no vio, son las que tiene el Señor preparados para los que le aman. ¿Vale? Entonces, imagina cómo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo conoce todo. Todo. Y el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y de repente tu espíritu es activado, cobra vida, ¿no? Cuando nos convertimos, cuando tenemos una vida espiritual activa, cuando estamos en comunión con hermanos, cuando estamos en oración, cuando leemos la palabra, tenemos el espíritu y el Señor te puede revelar cosas. ¿El qué? Cualquier tipo de cosas. Por eso en 1 Corintios 12, 13 y 14, que habla de los dones espirituales, ahí está una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una profecía, ¿vale? Algo que de repente... Entonces, esto es... A veces decimos, he escuchado al Señor, el Señor me ha dicho... Cuando lo escuchamos a otros con tanta seguridad, como dice Apia, es como que, wow, el Señor cuando me habla a mí... No sé, al principio pensamos que tiene que bajar un ángel y decirnos algo, ¿no? Pero pensad que la mente
¿vale? Es como el punto intermedio entre tu espíritu y tu cuerpo. Lo que yo recuerdo que cuando era joven era lo que me chocaba un poco, en plan de, pero si en mi mente hay de todo, si pasa de todo, efectivamente, ¿no? Es como un punto intermedio, es como un cruce entre tu espíritu y tu cuerpo, ¿no? Entonces puede estar a veces alterado por tu propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en un estado de ansiedad, tus pensamientos muchas veces no son claros, ¿no? Pero ahí también puede actuar el espíritu. Entonces, ¿qué cosas te puede revelar el Espíritu Santo? Como hemos dicho, de todo, porque el Señor lo conoce todo. Conoce los pensamientos de Bea, conoce los pensamientos de Eva, conoce mis pensamientos, conoce... Entonces, así puede funcionar una palabra profética, ¿no? De repente una palabra profética es cuando ya tenemos un poquito de entrenamiento de escuchar la voz del Señor, de repente alguien ora por ti o tú oras por una persona y de repente escuchas como una voz que aparece en tu mente, ¿vale? Y lo que tenemos que procurar es aprender a escuchar la voz del Señor, ¿no? Y esto es con el tiempo, ¿no? ¿Cuál no es la voz del Señor? Pues, por ejemplo, la voz del enemigo siempre es una voz que trae condenación, es una voz que trae mentira, es una voz que trae desánimo, es una voz que trae desaliento, es una voz que... ¿vale? Y la podemos diferenciar de la voz del Señor cuando, por ejemplo, es una voz que corrige, no, o sea, con amor, ¿verdad? Cuando escuchas, cuando, por ejemplo, has hecho algo que está mal y te sientes mal, pero es un sentimiento de decir, quiero hacer las cosas bien, ¿vale? Eso es arrepentimiento, ¿no? Pero no es, he hecho algo mal, soy basura, no voy a levantar cabeza y de repente te vas para abajo, ahí te estás dejando llevar por el enemigo, ¿no? Por los pensamientos del enemigo, por tus propios pensamientos, ¿verdad? Entonces, es ir aprendiendo a escuchar la voz del Señor, ¿no? Que está en tu mente, ¿vale? Por eso, y también luego vamos a ver cómo muchas veces también son sensaciones y son sentimientos, ¿no? Principalmente la paz. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay otro en Colosenses 3, que no lo he puesto, que dice que seamos gobernados por la paz del Señor, ¿no? Entonces, cuando es una de las cosas, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión muy importante, uno de los síntomas que tienes que tener claro es que tienes que tener paz en tu corazón, ¿vale? Dice en Romanos 8 y 1 Corintios 14, me parece, que el que duda y el que obra actuando conforme a la duda, al final estás pecando, ¿no? Porque no estás haciendo las cosas con fe, con convicción, ¿no? Entonces, eso nos lo trae el Espíritu Santo. Entonces, cuando, por ejemplo, a veces no sabes lo que tienes que hacer en un momento, tienes que tomar una decisión relativamente rápida de ir a un sitio, ir a otro sitio, porque si vas a un sitio puede que hagas daño a unas personas y si vas al otro y de repente hay un cacao mental en tu cabeza, tú quieres hacer las cosas bien. No estamos hablando de un pecado, ¿vale? Estamos hablando de algo pues natural, ¿no? En plan de, me han invitado a ir a este sitio, pero a la vez tenía otra cosa, un compromiso o algo, y de repente te ves en un dilema moral y de repente dices, Señor, ayúdame a que la decisión que tomes finalmente tengas paz en tu corazón, ¿no? Eso también es la voz de la conciencia, luego vamos a hablarlo, ¿no? Pero tenemos eso que... Entonces, cuanto menos estamos cerca de Dios, menos vamos a escuchar al Señor. Y muchas veces también hay veces que el Señor te va a decir que hagas algo y tú desobedeces, ¿vale? Porque no te interesa, porque te da miedo, por lo que sea, ¿no? Esa es la vida misma. Y poquito a poquito nos vamos endureciendo, ¿no? Vamos endureciendo nuestro corazón a lo que el Señor nos está diciendo, vamos endureciendo y poco a poco la voz del Señor se va como haciendo más pequeñita o más distante o cada más tiempo, ¿no? Como cuando Abraham, por ejemplo, Abraham tenía el plan B, que era tener un hijo, pero como tenía ya un montón de años, pues el tiempo pasaba, tuvo un hijo con su esclava, problemas, no sé qué. Y el Señor, cuando le volvió a hablar un montón de años más adelante, lo primero que le dijo es, anda delante de mí y haz las cosas bien, anda. Volvamos al plan A, que es que vas a tener un hijo,
¿vale? Muchas veces a lo mejor el Señor no te vuelve a hablar porque a lo mejor estás intentando un plan B, que no es el plan de Dios, y a lo mejor el Señor de vez en cuando te recuerda, te recuerdo que tenemos que ir al plan A, pero cuando tú quieras. ¿A alguien le ha pasado esto? Saber que tiene que hacer algo, durante una temporada de tu vida has tenido la convicción de que lo tenías que hacer, de repente has ido fallando, y al final te has ido por los cerros de Úbeda y de repente dices, Señor, no te escucho con este tema, ¿qué pasa? Y de repente el Señor te dice, te recuerdo que vuelvas al plan A. ¿Vale? No sé si me estoy explicando porque todo esto es un poco metáforas, ¿vale? Así que no sé si podéis poner ejemplos, ¿vale? Un espíritu desnutrido no escucha a Dios, ¿vale? Por eso es tan importante mantener tu espíritu activo, ¿vale? En oración, en lectura de la palabra, ¿vale? Porque si no, la voz del Señor... Sí, yo, por ejemplo, eso me pasa mucho. Pero bueno, en general todos, menos los sueños y las visiones, que la verdad que no he tenido. Pero sí que es verdad que con respecto al espíritu, yo siento que cuando algo no le agrada a Dios, como que sientes como esa incomodidad de... Pues incluso hay cosas que por sí no es que estén mal como del todo, ¿vale? Pero igual tú lo haces con un corazón o con un objetivo que no está bien. O yo qué sé, de repente pues un concierto o algo así, pues sientes que no tienes que ir, pero igual no es por el concierto en sí, es porque igual tú ibas por querer pertenecer a algo, o por aparentar, o por tal. Y yo esto, pues sí, a veces incluso me pasa de no querer aceptar esa incomodidad y decir, Señor, dímelo claramente, ahora quiero abrir la Biblia. Y el Señor te lo confirma. Eso Y lo hemos luego hecho por la todos. noche no puedes dormir. Y digo, bueno, ya está, Señor, suficiente, porque me dejas, llevo 2 días sin dormir, que es una tontería, digo, ya está, no lo hago. Y eso sí, me pasa mucho. Y bueno, un montón también, que esto, bueno, está un poco entre la Biblia y las personas, de cuando venimos a la iglesia. O sea, de eso que estáis hablando y de repente, uy, está hablando de mí. Yo he ido aprendiendo poco a poco cómo Dios ha ido hablando conmigo, porque yo le preguntaba a alguien, bueno, pero ¿y cómo hago? Si es que yo quiero escucharlo, quiero saber si realmente lo que yo estoy pidiendo o lo que yo le estoy hablando, él de verdad me está escuchando, ¿sí? Me decía, eso tienes que hacerlo, hablarle, pero quedarte en silencio y él te va a responder, pero ten paciencia, porque es que si quieres que sea así, pues tampoco, yo no creo que va a ser así. Entonces, bueno, empecé a hacer la tarea y no me sé el versículo bien, pero sé que decía, clama a mí y yo te responderé. Fue lo primero que me salió. Yo, oh sí, tengo que clamar. Entonces yo, ay Dios, es que yo quiero volver a Colombia, quiero ir a Colombia. Yo quiero, mi anhelo de mi corazón es ir a Colombia a ver a mi madre. Y yo siempre les decía, yo voy a ir en tal fecha, pero yo voy a ir en tal fecha. Yo siempre les decía a ellos, voy a ir en tal fecha. Y esa persona misma me dijo, ¿y tú ya hablaste con Dios? Yo le preguntaste, ¿en qué fecha es que Él quiere que tú vayas? Pregúntaselo, Él te lo va a responder así exactamente cuándo es que Él quiere que tú vayas. Entonces yo, bueno, sí, voy a hacer la tarea. Bueno, Dios, dime por favor, ¿será que yo voy a poder ir en tal fecha? Pues no pasaron ni una semana cuando llegué y me contesta de esta forma. Me llega una propuesta para esa fecha exactamente donde yo quería viajar. Me llegó una propuesta laboral y yo, oh Dios, me estás hablando que no era en esa fecha que tú querías que yo viajara. Y esa propuesta laboral, hablando, estábamos conversando, le digo, no, es que yo quería ir a Colombia, no sé qué. Hablamos más, hablamos menos, le dije, pero no, yo creo que va a ser para otra fecha, Dios me dirá cuándo voy a ir. Yo dijo, Lina, ¿y cuánto es que te cuestan los tiquetes? Así, sin hablarle ni preguntar, esa persona ni me estaba, salió de un momento a otro. Y yo me dijo, yo le dije, no, pues me cuestan tanto. Me dijo, bueno, yo te voy a replantear mi oferta. Te voy a pagar tanto porque tú te vas para Colombia en tal fecha. Y yo cuando ella me habló así,
yo seguro yo me quedé. Ese día me venía a la iglesia y yo llegué aquí, yo creo que en la cara se me notaba que yo venía muy feliz porque yo decía, Dios, de esa manera la que tú me querías hablar a mí, yo no podía creerlo. Ojalá fuera así siempre. ¿Verdad? Dios es bueno, Dios es bueno. Dice, me venía a la mente un versículo que también es una canción que dice, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Y no siempre nos va a conceder todas nuestras peticiones, ¿no? Pero qué bonito es cuando lo hace, ¿no? Y nos responde de esa manera tan... Y lo de abrir la Biblia y leer un versículo a mí solo me ha pasado una vez y luego ya las siguientes veces que lo he intentado he dicho, no, esto es la manera rápida y cutre de intentar escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero no. Por medio de la oración, Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A veces cuesta, ¿no? Pero que intentemos de vez en cuando evitar el monólogo, ¿no? Ser fresco, genuino, ¿no? No con repeticiones, como nos dice en la palabra, ¿no? Pero que después de orar o después de leer la palabra podemos tener un momento de reflexión, ¿no? De meditación. Cuando decimos meditación no es meditación oriental, no es dejar la mente en blanco, es totalmente lo contrario. Es llenar tu mente de la palabra del Señor o de los pensamientos que vienen de parte del Señor. O sea, es todo lo contrario, ¿vale? A lo mejor la meditación oriental podría valer para otra cosa siempre y cuando no abras una puerta espiritual, ¿verdad? Pero en plan, cuando crisis de ansiedad, ¿no? Respira de esta manera, intenta no pensar en nada, no sé qué, pero nosotros estamos totalmente lo contrario, ¿no? Llena tu mente de repente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarte después de haber leído ese pasaje? Intenta escuchar la voz del Señor, ¿no? Y de nuevo es a tu espíritu, ¿no? En tu mente, a través de tu mente, ¿verdad? Vendrán pensamientos, vendrán cosas que tú en fe luego tendrás que seguir, ¿vale? Esto es, por eso estamos hablando de que sin fe no podemos agradar a Dios. Todo esto es espiritual, todo esto es por medio de la fe. Pero lo bonito es que si nos arriesgamos y tomamos ese riesgo de decir, ok, Señor, creo que tú me estás hablando, lo voy a hacer, siento paz, creo que tengo la valentía de escuchar tu voz, y de repente las cosas ocurren, dices, Dios, tú eres bueno, ¿no? Tú efectivamente me estabas hablando, y eso te ayuda a poder tomar más riesgos, ¿no? Entonces, cuando estemos orando, que podamos no solo soltar el monólogo, ¿vale? Sino que también intentar escuchar la voz de Dios en ese momento, ¿no? Así que la oración es pasar tiempo con Dios. Dios traerá pasajes de la Biblia, como hemos dicho antes, puede traer en ese momento alguna visión, algún pensamiento, ¿vale? También quería hablar del ayuno, como el ayuno es un momento en tu vida, lo solemos hacer como iglesia en enero y en septiembre, ¿no? Como vamos a comenzar curso, vamos a comenzar año, vamos a decirle, Señor, durante una temporada queremos apartar estímulos externos, ¿no? Principalmente yo creo que el ayuno que hacemos todos últimamente es sácate el móvil, sácate las redes, sácate, ¿vale? Porque saltarme una comida a mí de joven me costaba una barbaridad, era como que lleguen las 6, que llegue la merienda cuando merendaba, y es que ya no meriendo, ¿no? Pero era como, me salto la comida, pero la merienda de las 5 ya a comer, ¿no? Porque era el agujero en la tripa tan tremendo que era impresionante, ¿no? Pero ahora, bueno, pues vale, no comer o no comer determinados alimentos no me cuesta tanto, pero lo que necesito verdaderamente, como sabemos el ayuno de Daniel, quitar cosas de encima que nos estorban, que nos quitan voces externas, ¿no? Principalmente redes sociales, pantallas que nos están hablando todo el rato, bim, 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 que nos quitan de escuchar la voz del Señor, y durante una temporada al final te estás humillando, estás diciendo, Señor, yo quiero todos los días, durante este tiempo, estar buscándote solo contigo, eso, sin el móvil, sin tele, sin absolutamente, y que nada lo pueda quitar, ¿no? Eso al final es un ayuno. Y en el ayuno, pues el Señor nos suele hablar mucho. ¿Por qué? Porque estamos buscándolo mucho y con mucha intención. Al final es lo que leíamos al principio. Quien se acerca, el Señor se acercará. El que le busca, Dios es galardonador, ¿vale? Entonces, los momentos de ayuno es eso, momentos de oración intensos, de lectura de la palabra más largos de lo normal, prepara nuestro corazón, estamos más sensibles, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Vale? ¿Alguien tiene algún testimonio, algún ejemplo que por medio de la oración? También quería hablar de la oración en el Espíritu, aunque se nos va el tiempo, voy a poner la séptima marcha. Hablar en lenguas, no me va a dar mucho tiempo, pero bueno, hablar en lenguas para aquellos que lo escucháis por primera vez es muy loco, ¿vale? Hay que reconocer que solo una pequeña parte del cristianismo lo practica, también hay que decirlo, ¿vale? Por si de repente te encuentras un cristiano bautista, es evangélico y no creen en las lenguas, bueno, que lo sepas, ¿vale? Pero es algo que puedes experimentar cuando lo practicas de una manera tan intensa que dices, ok, Dios, esto es tuyo, si no de otra manera no podría ser, ¿no? Hablar en lenguas es como hacer un bypass entre el espíritu y, vamos, que te saltas el coco, punto. O sea, al final es eso, ¿no? Entras en un, pues eso, lenguaje celestial. Yo no sé si los ángeles hablan así, no lo sé, ¿no? Pero desde luego que es como una intercesión de tu espíritu, porque es saltándote todo el lenguaje, todo, ¿no? Entonces de repente empiezas a hablar en lenguas, porque llega un punto cuando oras, ¿no? A veces a mí me pasa, voy al trabajo a las 10 de la noche y voy orando durante un buen largo rato, ¿no? Llego, estoy trabajando y luego salgo del trabajo por la mañana y digo, voy a volver a orar, hace un rato, casi un rato que he orado, voy a orar lo mismo, es como que otra vez lo mismo, es como, llega un punto que ya no sabes qué decir, ya no sabes qué repetir y de repente, te quitas el lenguaje, te quitas el español de encima y empiezas a cantar, empiezas, como dice la Biblia, ¿no? Cantaré en mi idioma y cantaré en el lenguaje espiritual, hablaré en mi idioma, hablaré en el espejo espiritual, ¿no? Entonces, y ahí el Señor, como tu cabeza no está articulando palabras, no estás centrado en el lenguaje español, en pedir una cosa u otra, de repente es como que el Espíritu empieza y el Espíritu Santo ahí te puede hablar de esa manera, ¿no? Para ir rápido por las lenguas, ¿vale? Bueno, Dios te puede hablar por medio de personas. Por ejemplo, ahora mismo cuando escuchas una predicación, lo mismo te viene un líder, una persona y te dice algo, o un vecino que no es ni siquiera ni creyente y el Señor lo está utilizando y de repente, ¡oh, va! Por medio de personas, ¿vale? Solo quiero decir esto, que tú a propósito seas una persona que pueda transmitir la voz de Dios a otros, ¿vale? En el Antiguo Testamento había 3 roles principales, los reyes, los profetas, ¿vale? Y para resumir, que tú puedas ser un profeta para la gente de tu tierra, que puedas hablar la voz de Dios a la gente que tienes a tu alrededor, ¿vale? Bueno, visiones, sueños y símbolos, bueno, pues antes de dormir, pues que puedas, pues mira, Clara, ya que has dicho tú, yo nunca, pues oye, pues dile, pues Señor, si alguna vez una visión, pues a lo mejor estás orando en lenguas y te viene una visión, ¡pum!, y no sabes ni qué es, y es una imagen que viene en tu cabeza y dices tú, no, bueno, no tiene ningún tipo de sentido esto, o sí, ¿vale? Y de repente empiezas a tirar del hilo, es como un hilo, tú empiezas a tirar y a lo mejor le compartes la visión a una persona y de repente dice, ahí va, y es algo que el Espíritu Santo ha puesto en ti, ¿vale? Todo esto es muy loco, pero en Corintios dice, el día que estemos delante del Señor todo esto no vale para nada. Porque estaremos delante del Señor, ya no hace falta visiones, ni profecía, ni nada. Pero mientras no estemos, pues así tendrá que ser. Y vamos a terminar con la conciencia. ¿Vale? La conciencia hice un curso acerca de este tema durante esta semana de John Bevere, que decimos en español, ¿no? Y mola porque dijo una frase que me encantó, que dice, la conciencia es como un GPS. Todos queremos llegar al mismo sitio, pero lo hacemos por sitios diferentes, ¿vale? Entonces, de la conciencia, Romanos 14 y 1 Corintios 8 habla mucho de esto, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú eres sensible con una cosa y yo no, pero los dos queremos honrar al Señor, entonces Dios dice que cada uno respete su conciencia, ¿vale? Entonces la conciencia es cuando tú vas a tomar una decisión, lo que decía antes, tienes que tomar una decisión, tu conciencia, al final la conciencia es como una voz del Espíritu, ¿vale? Que te va a decir, que te va a guiar, siempre en consonancia con la palabra y siempre tú quieres agradar al Señor, al final que tú estés tranquilo con tu conciencia, ¿vale? En el Nuevo Testamento vemos cómo hay gente con la conciencia muerta, y lo dice literalmente, tienen la conciencia muerta, tienen la conciencia alterada. Y Pablo decía, haced las cosas con buena conciencia, con la conciencia limpia, ¿vale? Habla mucho de la conciencia. Entonces, que podamos escuchar al Espíritu Santo, ¿vale? Antes de tomar una decisión muy importante, número 1, por ejemplo, ¿no? Voy a tomar la decisión
de irme de viaje, lo que habéis dicho, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Pues ser diligente. Te vas a meter en vueling.com, te vas a meter en no sé qué, y vas a mirar un buen vuelo, una buena fecha, o si te tienes que cambiar de casa, pues vas a ver el barrio donde te conviene, vas a ver las cosas con la cabeza, con sentido común, ¿vale? Eso es lo primero. Voy a tomar esta decisión, voy a calcular los costes, los riesgos, los beneficios y 2 o 3 opciones para ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Segundo, consulta con gente sabia. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros, no de opiniones, ¿vale? Porque opiniones cada uno te puede dar la que a ti te dé la gana. Pero que sea, por favor, que sea personas con madurez, con sabiduría, ¿vale? Pues líderes, pastores, personas de tu familia que sabes que saben de lo que están hablando, ¿vale? Un buen consejo. Y por supuesto, lo pones en oración, ¿vale? A lo mejor el Señor te responde súper rápido o no, o tarda, ¿vale? Pero que podamos esperar en ese momento, que podamos esperar en Dios, ¿vale? Que podamos escuchar nuestra conciencia, que podamos escuchar al Espíritu Santo y que podamos tener finalmente paz con la decisión que tú hayas tomado, ¿vale? Si tienes una palabra rema, que eso es como espectacular, ¿no? El Señor me ha hablado, lo tengo en la Biblia, es como que, ¡buah!, esto no lo tumba nada, ¿no? Es como, entonces ahí es cuando la paz del Señor está contigo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y dices, y entonces hagas lo que hagas, tú tienes la paz del Señor porque has escuchado la voz de Dios, y ese es el momento en que nada te tira para atrás. En el momento en el que dices, he escuchado la voz del Señor, estoy a tope y voy con ello, voy con la decisión y tengo paz. Luego quizá esa decisión es probada, así lo vemos en la Biblia, con Abraham, con todo, rumbo a la tierra prometida, con todo el mundo, pero finalmente la palabra, si es del Señor, se cumple, ¿vale? Así que podemos esperar en Dios y podemos tomar las decisiones con paz.